Ahora en este caso, en este ejemplo, yo voy a dar como dato las dos componentes rectangulares del vector para a partir de ella encontrar la magnitud del vector f y su ángulo. Sabemos que su componente x es esta que se encuentra sobre el eje x hacia la izquierda y su componente en y es esta que se encuentra sobre el eje vertical. Recordamos que para calcular el módulo del vector f es igual a la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente y al cuadrado. A partir de estos datos yo voy a tener que estos valores van al cuadrado y se suman. Al multiplicar al cuadrado este valor, su resultado va a ser positivo, al igual que este. Se suman esos dos cálculos y al final la raíz cuadrada me da 25 newton. Si quiero encontrar el ángulo θ que él forma con respecto al eje x positivo, eso sería igual a la tangente inversa de la componente en y, que es menos 6.47 newton, y sobre la componente en x. Aquí lo que hago es que divido menos 6.47 entre menos 24.15 y a ese resultado le busco la tangente inversa en la calculadora. En algunas calculadoras nos va a dar, por ejemplo, 15 grados. En ese caso lo que pasa es que el vector ve la parte que hay a partir de este eje, que serían los 15 grados hasta ahí. Si quiero el valor con respecto al eje x positivo del ángulo, sería sumándole 180, ya que del eje x positivo o a la derecha al eje x negativo, que es el de la izquierda, hay 180 grados, más los 15 que calculamos aquí me daría 195 grados. Pues bien, para estos cálculos con vectores que pudiéramos querer las distintas componentes rectangulares o pudiéramos buscar el módulo o tamaño del vector, así como también su ángulo o dirección, nosotros vamos a recomendar el uso de esta tabla que estamos mostrando. Pero primero debo hacer una anotación importante. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros vamos a sumar distintos vectores, la suma no se puede hacer per se. O sea, yo no puedo sumar el vector A más el vector B inmediatamente, sino que para eso debemos pasar primero por un proceso y es buscar sus componentes rectangulares, las cuales sí van a ser homogéneas. ¿Qué significa esto? Bueno, que cuando yo encuentre las componentes rectangulares en X y en Y, sí yo puedo realizar la suma. ¿Y cómo? Bueno, pues voy a sumar todas las componentes que son en X y así también todas las componentes que son en Y. Y así voy a obtener un resultado de la sumatoria de las componentes en X, que se va a llamar la resultante en X o R en X, y un resultado en las componentes en Y, que va a ser la resultante en Y, como se muestra aquí. Explicamos esta tabla, pues esta tabla consiste en colocar cada uno de los vectores que quisiéramos sumar o que quisiéramos encontrarle sus componentes rectangulares o su módulo o su dirección. Y aquí vemos en la tabla que voy a llenar un apartado para el módulo o tamaño. Si lo conozco lo coloco y si no, lo tengo que encontrar. Otro apartado para el ángulo. Y aquí irían los valores de las componentes rectangulares que calculemos o que nos den en el ejercicio. Aquí iría, por ejemplo, la componente en X para el vector A, que se llamaría A en X. Y aquí la componente en Y del vector A, que se llamaría A en Y, y así sucesivamente para cada uno de estos dos vectores. Al final yo voy a encontrar una suma para todas las que son en X y una suma para todas las que son en Y, que sí van a ser en la misma dirección y por tanto pueden sumarse. Ya al final, si yo quisiera encontrar el vector suma total, encontrar por las fórmulas conocidas, como por ejemplo la resultante, o esto sería el módulo tamaño, sería igual a la raíz cuadrada de las dos componentes o resultantes cuadrado. Así como también voy a encontrar el ángulo θ o su dirección utilizando esta fórmula que me dice que el ángulo es igual a la tangente inversa de la componente en Y sobre la componente en X. Por ejemplo, estos tres casos que tenemos, inmediatamente a presentar aquí la tabla que vamos a completar siempre en caso de que me pidan suma de vectores. Y en esta tabla vamos a ver, por ejemplo, un apartado para el vector F, otro apartado para el vector P y Q. Entonces, aquí dentro de los datos que me dan es que tengo el módulo o tamaño del vector P y su ángulo. Para el vector F tengo la componente en X, que es 3, y la componente en Y, que es 4, me lo dieron más arriba. Y para el vector Q cuento con un ángulo de 60 grados, lo he puesto en rojo aquí porque ahorita vamos a tener que hacer un ajuste cuando veamos lo de los puntos cardinales. Y me dan también para el vector Q la componente en Y, que es igual a 8.66. Pues empecemos a desarrollar. El primer caso, el vector F, que tiene estas componentes. A través de la componente yo puedo encontrar el valor o tamaño de F, que sería F igual a la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado, Fx al cuadrado más Fy al cuadrado y la raíz de eso. Cuando entro los datos, eso me va a dar raíz de 25 y por tanto el tamaño de F del vector F es 5 metros. Su ángulo lo vamos a encontrar con la ecuación
la tangente inversa de la componente en Y o componente vertical sobre la componente en X. Eso sería tangente inversa de 4 entre 3. Hacemos la división de 4 entre 3 y le buscamos tangente inversa. Eso me da 53.13 grados. Pues así pude encontrar a partir de las componentes el tamaño de F y su ángulo. Esto se puede representar aquí en una gráfica, donde veo que el vector F está en el primer cuadrante con un ángulo de 53 y un tamaño de 5. El segundo caso es el vector P, que tiene un módulo de 49 metros y un ángulo θ igual a 0. En este caso yo tengo el tamaño del vector y su dirección o su ángulo. A partir de esto yo puedo encontrar las componentes rectangulares, recordando por ejemplo que la componente en X es igual al tamaño de P o módulo por el coseno del ángulo. Y eso sería el tamaño de P es 49 metros por el coseno del ángulo, que es 0 grados, me da que la componente en X es 49 metros. La componente en Y sería igual al módulo del vector P por el seno del ángulo, que sería el módulo es 49, y el seno de 0 grados. Esto me da que la componente en Y es 0 metros. Ojo con esto. Aquí vemos que una componente me dio igual al tamaño del vector en sí. Eso significa que este vector se encuentra solamente en una dirección, y en este caso en la dirección X. O sea, este vector es solo horizontal, no tiene componente en Y. Por eso su componente en Y nos dio 0. Eso significa que este es un vector que se encuentra en la dirección X. Específicamente no es un vector inclinado, sino que es un vector horizontal. Como se muestra aquí en la gráfica, vemos que P es todo X, o sea, es todo horizontal. No tiene elevación o componente en Y, y con un tamaño de 49 metros y un ángulo 0, como es obvio. El siguiente caso me dice que el vector Q tiene una dirección de 60 grados norte del oeste y una componente en Y igual a 8.66 metros. Con el ángulo del vector y una de las componentes yo también puedo encontrar el tamaño del vector y además la otra componente. Veamos cómo, pero antes de eso vamos a hablar de lo que son los puntos cardinales, que ustedes han escuchado bastante sobre ello. Estos son los puntos cardinales vistos desde el plano. Los puntos cardinales, si los comparáramos con un sistema de coordenadas cartesianas, vamos a ver que el norte se encuentra en la parte vertical hacia arriba y el sur en la parte vertical hacia abajo. El este se encuentra en la parte horizontal o X a la derecha y el oeste a la izquierda. Entonces, esta va a ser la referencia que nosotros vamos a tomar cuando nos estén hablando del ángulo, utilizando como referencia los puntos cardinales. Para esto también debemos comprender esto. Cuando hablamos, por ejemplo, de tal dirección, por ejemplo, en el norte, vamos a hablar el norte del este para un vector que se encuentra aquí, que sería como el primer cuadrante. Pero el ángulo siempre se va a tomar con referencia al este o el oeste, si fuera el caso, y yendo, ¿verdad?, a las otras direcciones, norte o sur. Así, por ejemplo, norte del este sería que el ángulo iría desde el este y con dirección, ¿verdad?, al norte. Si fuera norte del oeste, lo mismo, tomaríamos la dirección del ángulo partiendo del oeste y yéndonos al norte. Igual para el sur, si hablamos del sur del este, ¿verdad?, partimos del este y llegamos hasta aquí. Ese es un vector que estaría, ¿verdad?, en el cuarto cuadrante. Lo mismo acá. En este caso, si lo fuéramos a graficar, vamos a ver que este vector cae en el segundo cuadrante. Y desde ya me hago una idea que su componente en X va a ser negativa, ¿verdad?, porque su proyección en X es en el lado izquierdo. Y su componente en Y va a ser positiva porque vemos que su proyección en Y va a ser hacia arriba. Perfecto. Entonces, por lo general, los ángulos, como hemos dicho, yo lo veo siempre desde la parte positiva del eje X, ¿verdad? Desde aquí. Eso significa que yo voy a tener que buscar el ángulo que es el suplemento de 60 grados. ¿Qué significa esto? Bueno, si lo vemos en relación a los puntos cardinales, de este a oeste hay 180 grados, ¿verdad? Que sería ir de aquí hasta aquí, 180 grados. Pero ¿qué pasa? Para el vector Q yo no llego, ¿verdad?, hasta los 180 grados, sino que aquí hay 60. Eso significa que nosotros nuestro ángulo visto desde aquí, desde el inicio o desde el este, es 120 grados. Recordando, porque siempre vemos los ángulos a partir del eje X positivo, si fuera el caso. Y por tanto, ese suplemento es 120 grados. Eso significa que yo voy a sustituir, en vez de usar 60 grados, voy a usar 120 grados. Y vamos a ver que utilizando ese ángulo, yo voy a obtener las componentes rectangulares, inclusive con su signo. Entonces procedemos a calcular primero el módulo del vector. ¿Cómo vamos a calcular el módulo del vector? Bueno, si yo conozco la componente Y y el ángulo, a mí me es conveniente utilizar esta fórmula, que es la que usábamos cuando buscábamos la componente en Y. La componente en Y de un vector, que en este caso es Q en Y,
es igual al módulo del vector por el seno del ángulo. Yo tengo el ángulo y tengo la componente en Y, me interesaría Q. Para despejar a Q, todos conocemos las técnicas de despeje. El resultado sería que si seno del ángulo está multiplicando a Q, en este lado de la ecuación pasaría al otro lado dividiendo. Y básicamente tendríamos que Q es igual a la componente en Y de Q entre el seno del ángulo. Eso es igual, como tengo la componente en Y, que es 8.66, entre el seno de 120 grados. Cuando hacemos ese cálculo, vemos que el valor del vector Q en magnitud es 10 metros. Ya la otra componente sería fácil calcularla, como Q en X es igual al módulo Q por el coseno del ángulo, el módulo que ya vimos que es 10 metros por el coseno de 120 grados. Y eso de manera que Q en X es menos 5, como habíamos dicho, y visto aquí al este vector está en el segundo cuadrante, sabíamos que la componente en Y iba a ser positiva, como me lo habían dado el dato, y la en X negativa, como así sucedió. Cuando completamos ya nuestra tabla, vamos a ver esto que tenemos aquí. Todos los valores en rojo son los datos que no me dieron. Encontré el módulo de F que me dio 5 y su ángulo 5.13 grados. No me dieron las componentes de P, las calculé, una me dio 49 y la otra 0. Ya habíamos dicho que este es un vector total horizontal. Y de Q pudimos encontrar su módulo y la componente en X. Entonces, ya para hacer una suma, en caso de que yo quisiera sumar el vector F más el vector P más el vector Q, como habíamos dicho, no lo puedo hacer de primera mano y sumarle los módulos a ellos, sino que para que la suma sea homogénea, debo sumar todas las componentes que son en X y todas las componentes que son en Y. Como es lo que sucede aquí, al sumar estas tres componentes, el resultado dio 47. Y al sumar estas tres componentes en Y, el resultado dio esto. ¿Qué cosas yo puedo ver aquí? Bueno, que mi vector resultante, que no es más que F más P más Q, es un vector que ambas componentes, o verdad, ambas resultantes en X y en Y son positivas. Ya eso me da una idea de que el vector va a estar en el primer cuadrante, porque las dos componentes son positivas. Si quiero encontrar el tamaño, ya teniendo las dos componentes del vector resultante, voy a la ecuación que está aquí, que me dice que la resultante, como ya sabemos, la raíz cuadrada de la suma de las dos componentes al cuadrado. Esta al cuadrado más esta al cuadrado y raíz de eso me da 48.68 metros. Eso significa que este vector que surgió de la suma de estos tres vectores tiene como módulo 48.68 metros. Y el ángulo también lo buscamos a partir de la ecuación que dice que es la tangente inversa de la componente vertical entre la componente horizontal, o sea, la componente en Y sobre la componente en X. Cuando hacemos esto, eso indica que el ángulo es 15.08 grados. Eso indica también que es un ángulo que está dentro del cuadrante 1.